Saludos señores estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a referir al seguro de riesgos profesionales, entendiendo que es una unidad doble de seguro, porque atiende dos contingencias, por un lado el accidente de trabajo y por otro lado la enfermedad profesional. Inicialmente debemos considerar que trabajo y salud son términos que están íntimamente relacionados. Con el trabajo buscamos satisfacer nuestras necesidades, pero en el desempeño del mismo podemos ver agredida nuestra salud porque no se realiza en las condiciones adecuadas. El trabajo puede afectar entonces positiva o negativamente la salud de las personas. Cuando los trabajadores están expuestos a una serie de riesgos para su seguridad y su salud, más o menos importantes, puede verse afectada su salud física y mental. En ocasiones, los trabajadores están expuestos al riesgo de sufrir un accidente o una enfermedad en el trabajo, que si no es posible eliminar, deben reducirse por lo menos notablemente mediante la adopción de algunas medidas de seguridad. Incluso antes de la aparición del primer instrumento de labranza, estuvo implícito el riesgo de sufrir un accidente de trabajo. Los antecedentes en la historia sobre la relación entre salud y trabajo se reflejan incluso desde el Código Legal de Hammurabi, pues este contiene referencias sobre la seguridad y protección de los trabajadores. Y a Hipócrates, en la antigua Grecia, considerado el padre de la medicina, describió la intoxicación de los trabajadores en las minas por el plomo. En la sociedad esclavista y feudal, la lesión de un esclavo constituía o equivalía al deterioro de una herramienta de trabajo. Con la maquinización aparece la preocupación colectiva sobre el accidente de trabajo, su carácter masivo y frecuente y las consecuencias que ocasionaron golpearon duramente a la colectividad. Es así que durante la evolución y consolidación de esta disciplina surgieron distintas teorías sobre la responsabilidad y reparación del daño cuando se presentaba o adquiría vigencia un riesgo profesional. Por ejemplo, la revolución industrial y las nuevas condiciones de trabajo derivaron en una inseguridad generalizada. Las consecuencias derivadas por los riesgos generados por el trabajo eran soportadas por el mismo trabajador. El empresario se limitaba a la responsabilidad civil por culpa. Luego nace la teoría de la responsabilidad objetiva. Los empresarios responden no por ser considerados culpables, sino por ser causantes originarios del riesgo. Nace del supuesto de que el daño causado por un objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya incurrido en culpa, sino porque la cosa, en este caso su maquinaria, ha creado un riesgo sobre el cual debe responder indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por el daño moral. Luego, la teoría del riesgo social se fundamenta en la idea de que los infortunios laborales derivan de un mundo laboral concebido íntegramente. Por tanto, los accidentes no pueden imputarse a una determinada empresa, sino a la colectividad, por todo cuanto la beneficia de forma directa o indirecta. Ello constituye el fundamento de la seguridad social. En tal sentido, los riesgos que cubre la seguridad social engloban de manera genérica toda enfermedad producida socialmente. Ahora bien, en la legislación nacional, el artículo 27, inciso A del Código de Seguridad Social, supera la definición contenida en el artículo 81 de la Ley General del Trabajo, respecto a lo que debemos entender por accidente de trabajo. Este artículo nos refiere que es toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo, y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado. Entonces, las características que debe reunir la acción para ser considerada accidente de trabajo son: por su origen, es imprevisto y repentino,
Por su naturaleza es variable y no se puede predecir el alcance ni las consecuencias que puede derivarse. Por su patogenia puede precisarse y medirse el momento en que se produjo y cuándo se inició la lesión. La muerte y lesión resulta de un hecho único, el traumatismo. Analizando esta definición encontramos los siguientes hechos: lesión corporal, trabajador dependiente, circunstancias de lugar o de tiempo con ocasión o como consecuencia del trabajo. Adicionalmente, la Ley de Pensiones número 065 del 10 de diciembre del año 2010 refiere que debemos considerar accidente in itinere a aquel que se produce en el trayecto del domicilio del trabajador hacia su lugar de trabajo o viceversa, siempre que el recorrido no hubiera sido interrumpido en interés particular del trabajador o por cualquier razón extraña al trabajo de acuerdo al reglamento. Dado que el accidente de trabajo in itinere se produce fuera del control directo del empleador, este debe reunir requisitos indispensables para poder calificarlo como tal, a saber, primero, que el recorrido habitual no haya sido interrumpido, es decir, que haya concordancia cronológica. 2. Que el recorrido habitual no haya sido alterado por motivos particulares, esto es, que exista concordancia topográfica. En este sentido, debe dejarse sentado que por regla general el camino habitual debe ser prudencialmente la ruta más directa, cómoda y corta. La Organización Internacional del Trabajo entiende que la expresión enfermedad profesional designa a toda enfermedad contraída en la actividad laboral por la exposición a factores de riesgo y sustancias nocivas. En la legislación nacional, el artículo 27, inciso B del Código de Seguridad Social nos dice que enfermedad profesional es todo aspecto patológico producido por consecuencia del trabajo, que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución o pérdida de capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado, y que sea provocada por la acción de los agentes nocivos, cuya lista figura en el anexo número 1 del presente código. El diagnóstico de una enfermedad profesional se basa en un diagnóstico surgido a partir de algunos elementos: el trabajo por cuenta ajena, la inclusión en una lista de actividades y sustancias peligrosas y, por último, la doble relación de causalidad estricta entre el trabajo y la enfermedad, así como la acción de los elementos nocivos y las dolencias presentadas. A propósito, en el eCampus les dejamos el documento con relación a la lista de enfermedades profesionales de la OIT, revisada por última vez en el año 2010, en el que se incluye una serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, desde enfermedades causadas por agentes químicos, físicos y biológicos, hasta enfermedades de origen respiratorio y de la piel. Entonces, si bien ambas contingencias parecen similares, existen notas típicas diferenciales entre una enfermedad profesional y un accidente de trabajo. Por ejemplo, la enfermedad profesional se contrae como consecuencia del trabajo ordinario. En cambio, el accidente de trabajo es un acontecimiento anormal en el medio laboral. La enfermedad profesional es previsible, se puede detectar la posible aparición de esta estudiando las condiciones medioambientales de trabajo. En cambio, un accidente de trabajo no es previsible, no se sabe en qué momento tendrá lugar, es inesperado. No es fácil precisar cuándo el trabajador ha contraído la enfermedad, es decir, la fecha exacta. En cambio, el accidente de trabajo se produce en un momento específico, concreto. La técnica para luchar contra la enfermedad profesional es la higiene ocupacional. La técnica para luchar contra los accidentes de trabajo es la práctica de medidas de seguridad industrial. El tratamiento en la enfermedad profesional es clínico, el tratamiento en el accidente de trabajo es quirúrgico. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se pueden evitar y cuando ocurren
es necesario aprender lecciones de ellos. Esto permitirá que trabajadores y empresarios tomen medidas preventivas para mejorar las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, reducirá el número de estos incidentes. Para aprender de estos sucesos es crucial que se realicen investigaciones eficaces para determinar las causas inmediatas, subyacentes y básicas e identificar las medidas de protección que se pueden poner en marcha para reducir la probabilidad de que se repita. Los regímenes de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen la forma más antigua de cobertura de la seguridad social y la más extendida por todo el mundo, lo que nos indica su gran importancia. Pueden ofrecer asistencia médica, rehabilitación profesional y prestaciones económicas a los trabajadores que se lesionan en el trabajo o contraen enfermedades profesionales. Recientemente se han ampliado esos regímenes su enfoque para incorporar la noción de prevención, fomentando mejoras en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. A propósito de estas prestaciones, para que proceda su asignación, es necesario que la Comisión de Prestaciones del Ente Gestor de Salud, según el artículo 117 del reglamento, analice la existencia del principio de causalidad. Eso es, que se determine que la relación de causa y efecto existe entre la acción de los agentes nocivos y otros riesgos peculiares del trabajo del asegurado y la enfermedad profesional o el accidente sufrido. Obviamente se debe tener en cuenta el estado de salud en que ingresó el trabajador. A propósito de la aplicación del principio de causalidad, en la vía de la jurisprudencia revisamos que el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el año 2005 el Auto Supremo número 129. Este Auto Supremo nos refiere que, tratándose de un proceso donde 3 individuos desconocidos perpetraron un atraco a mano armada del que fue víctima mortal el señor Gonzalo Ortuño Quisbert, según razonamiento del Tribunal de Apelación, este deceso no tuvo características propias de un accidente de trabajo, de modo que no resulta aplicable el artículo 88 de la Ley General del Trabajo. Entre paréntesis debemos referir que el artículo 88 de la Ley General del Trabajo indica que si se produce la muerte a causa de un riesgo profesional, el empleador a la familia sobreviviente debe indemnizarle el equivalente a 24 meses de sueldo. En el caso que nos ocupa, razona el Tribunal Supremo de Justicia que el deceso se produjo evidentemente en el centro de trabajo y dentro de la jornada laboral. Sin embargo, no concurre el requisito de causalidad. Eso significa que el hecho, si bien se ha producido con ocasión del trabajo, nada tuvieron que ver el cargo, la responsabilidad, las labores que desempeñaba la víctima. Menos tuvo que ver la naturaleza del servicio, el giro de la empresa, las órdenes del empleador, sino un caso fortuito ajeno al trabajo, por cuanto el atraco pudo también haberse producido en otro lugar, en otra empresa y en diferentes circunstancias. Es en esa línea de pensamiento que en el caso referido se declara improbada la demanda. Por lo tanto, la familia sobreviviente no tiene derecho a reclamar ninguna indemnización a la parte patronal. Si tú estás en desacuerdo o tienes alguna observación con relación a este Auto Supremo, escribe tus comentarios al pie del video. Habiéndose caracterizado los elementos constitutivos del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, te proponemos la siguiente actividad para consolidar los conocimientos. Se trata de identificar los siguientes supuestos según sean accidente de trabajo, accidente común, enfermedad profesional o enfermedad común. Por ejemplo, sordera producida por la explosión de una caldera industrial es correcto, un accidente de trabajo. Reuma por realizar el trabajo en condiciones de humedad es correcto, una enfermedad profesional. Cáncer de pulmón de un administrativo es correcto, una enfermedad común.
Lesión de meniscos por sobreesfuerzos en el trabajo es correcto, es una enfermedad profesional. Trabajadores que sufren un atentado terrorista es correcto, un accidente común. Asbestosis de un trabajador que manipula frenos y embragues es enfermedad profesional, correcto. Un accidente de tráfico que sufre un abogado de empresa cuando acude desde su despacho a juzgados para representar a la empresa es correcto, accidente de trabajo. Cajero con Chagas que sufre un infarto en su trabajo es correcto, enfermedad de origen común. En atención a la titularidad de la relación laboral que recae sobre el trabajador y también tomando en cuenta el principio de causalidad, es beneficiario de esta unidad de seguro única y exclusivamente el trabajador asegurado o trabajadora asegurada. Eso significa que en esta unidad de seguro no es posible reclamar los beneficios por parte de la familia inmediata del trabajador. No reclamará los beneficios la esposa, tampoco los hijos, ni ningún otro beneficiario. Debemos mencionar también que si el empleador incumple con su obligación de afiliación o no procede a realizar la denuncia del siniestro ocurrido, será el empleador quien cubra todos los gastos de reparación del daño sobre la integridad del trabajador. Caso contrario, cubrirá únicamente todos los primeros auxilios. También mencionar que si el trabajador no sigue las prescripciones médicas, se le suspende la atención. Se le atenderá solamente en caso de emergencia, cobrándosele el importe respectivo posteriormente. El artículo 592 del Reglamento del Código de Seguridad Social nos refiere que son infracciones imputables a los empleadores el incumplimiento de la inscripción patronal en un ente gestor de salud, no asegurar a sus trabajadores de forma oportuna, no constatar el estado de salud de ingreso y de retiro de uno de sus trabajadores. A propósito, debemos mencionar también que el artículo 117 del Reglamento del Código de Seguridad Social indica que todo empleador sujeto al campo de aplicación del Código tiene la obligación a tiempo de contratar a sus trabajadores, de constatar su estado de salud mediante los exámenes médicos, radiográficos y de laboratorio que sean necesarios. El examen médico preocupacional entonces tiene la finalidad de determinar el estado de salud de él o la trabajadora al momento de ingresar a su fuente laboral. El costo deberá ser cubierto por el empleador y este examen tiene que realizarse cada vez que él o la trabajadora cambie de empleador. El empleador tiene, después de iniciada su relación laboral, no más de 10 días para presentar el examen preocupacional ante el ente gestor de salud respectivo. Son también infracciones atribuibles al empleador no denunciar oportunamente los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y o llevar los registros respectivos. La mayoría de los países miembros de la OIT recoge en su legislación la obligación de los empresarios de comunicar los accidentes de trabajo a las autoridades competentes. Incluso cuando la legislación no recoge esta obligación o lo hace parcialmente, el Servicio de Inspección del Trabajo puede enterarse de accidentes mediante los medios de comunicación, las autoridades de la seguridad social, las personas afectadas o sus familiares, y esta información puede ser utilizada para tomar la decisión de empezar o no una investigación. El artículo 118 del Reglamento del Código de Seguridad Social indica que el asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo o presuma estar afectado por una enfermedad profesional, debe comunicar este hecho al empleador directamente o por medio de un familiar o de terceras personas. Y el artículo 119 del mismo cuerpo legal nos refiere que el empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 horas el siniestro ocurrido o la enfermedad profesional presunta.
haya o no haya denunciado este siniestro el trabajador asegurado u otra persona. Conforme la Ley General del Trabajo y su reglamento, el empleador tiene la obligación de darle al trabajador accidentado o enfermo los primeros auxilios hasta que informe a la caja del siniestro ocurrido. Para este fin, cada empleador tiene la obligación de mantener en el lugar de trabajo un puesto de primeros auxilios, dotado de un botiquín y de los implementos que determine la caja. El puesto de primeros auxilios estará a cargo de un sanitario para las empresas urbanas de 30 o más trabajadores. En cambio, en las minas y centros de trabajo alejados de las ciudades, este servicio estará a cargo de un sanitario hasta el límite de 30 trabajadores. Si pasa de este número, el empleador está obligado a contratar los servicios de un facultativo. Los gastos de estas atenciones sanitarias serán soportados íntegramente por la correspondiente empresa. Es también obligación de los empleadores cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Esto equivale a informar a los trabajadores de los riesgos que tiene su tarea y protegerlos de estos riesgos. También el empleador debe adoptar medidas necesarias para prevenir riesgos en el trabajo. Y más importante aún, proveer a sus trabajadores de los elementos de protección necesarios de acuerdo a la peligrosidad de la fuente laboral. Capacitar también a los trabajadores en métodos de prevención de riesgos del trabajo. El convenio número 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y la recomendación número 164 que le acompaña destacan la importancia de la participación tripartita, eso es, empleadores, trabajadores y Estado, en la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. A propósito, el artículo 594 del Reglamento del Código de Seguridad Social nos refiere que son deberes de los trabajadores cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial. Implica que el trabajador debe involucrarse en participar en actividades de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo. Luego, tiene el deber de utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador. Tratándose de los mecanismos de control y diagnóstico, tiene la obligación de someterse a los tratamientos médicos, quirúrgicos o de rehabilitación prescritos por los servicios sanitarios. De igual manera, debe cumplir con la realización de los exámenes médicos periódicos. Debe abstenerse de simular enfermedades o accidentes o provocar intencionalmente un siniestro para cobrar las respectivas prestaciones o forzar la emisión de una baja médica. De igual manera, tiene la obligación de no afectar la economía del ente gestor de salud, absteniéndose de falsear sus datos en la afiliación, no presentar documentación falsa, no debe negociar las prestaciones en especie y no debe prestar el carnet de asegurado, ya sea por dinero o gratuitamente, para conseguir que personas que no tienen el derecho perciban las prestaciones sanitarias otorgadas por la Caja. Los regímenes por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales pueden ofrecer asistencia médica, rehabilitación profesional, prestaciones a los trabajadores que se lesionan en el trabajo o que contraen enfermedades profesionales, así como prestaciones a los familiares sobrevivientes de las víctimas de lesiones profesionales mortales. Entre esta última debemos comentar que se incluye el mantenimiento de los ingresos para los trabajadores lesionados durante periodos de incapacidad temporal o en caso de muerte. Ahora bien, en cuanto a la legislación nacional, tenemos que esta unidad de seguro ofrece prestaciones en especie y prestaciones en dinero.
Tratándose de las prestaciones en especie, podemos advertir sin ánimo de ser reiterativo respecto al estudio de estas en unidades anteriores, que en esta unidad de seguro se puede obtener prótesis y ortopedia cuando el infortunio ha generado alguna afectación sobre la capacidad física del trabajador. Eso significa que si existe, por ejemplo, disminución de la capacidad visual, la Caja de Salud está en la obligación de proveer prótesis visual, anteojos. Cuando existe afectación a la capacidad auditiva, deberán proveer audífonos, o si ha estado comprometido algún órgano, deberá proveerse prótesis y ortopedia para intentar recuperar la función perdida. En cuanto a los servicios dentales, estos incluyen provisión de prótesis cuando el origen de la afectación se encuentra con relación al trabajo o con ocasión del trabajo. Tratándose de las prestaciones en dinero, debemos mencionar que estas han sido de acuerdo al riesgo generador, divididas tratándose de su cuantía. Por ejemplo, en enfermedad profesional se cubrirá el 75% sobre su sueldo cotizable cuando el trabajador esté con baja médica. Y cuando hay baja médica, a partir del primer día de la denuncia. En cambio, tratándose de accidentes de trabajo, cuando este genera baja médica, la Caja de Salud deberá cubrir el 90% de la prestación en dinero. La Organización Internacional del Trabajo ha diseñado un lenguaje universal, tratándose de señalización industrial. Tenemos, por ejemplo, la señalización visual, auditiva, gestual e incluso, aunque no muy reconocida, la olfativa. La señalización visual consiste en la utilización de objetos físicos con alguna forma geométrica, combinados con color, texto o símbolos que proporcionan información relacionada a la seguridad. Existen tres figuras geométricas: los círculos, que significan prohibición, los triángulos, que advierten sobre un peligro, y los cuadrados o rectángulos, que proporcionan información. Se utilizan también colores para identificarlas. Por ejemplo, amarillo significa advertencia, rojo prohibición, peligro o alarma, azul obligación, y finalmente verde salvamento, ubicación de equipos de primeros auxilios o vías de evacuación. Bien, esperando que la información que han recibido sea útil para ustedes, nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Tengan ustedes muy buenos días, tardes, noches, según sea el caso.